Hola, bienvenidos a Pensar Economía, ya estamos con Nicolás Lusichi. Hoy vamos a poner a punto los números, ¿no? Con un cierre al mes de julio de los grandes datos de la economía uruguaya. Efectivamente, Pepe, buenas noches, porque el año 2013 va avanzando inexorable y lo que eran proyecciones al arranque del año, hoy van haciendo concreciones en materia de indicadores de la economía. En algunos días, esta semana vamos a tener lo que es el cierre del primer semestre en cuanto a actividad del PBI. Pero bueno, ya hay algunos esbozos de cómo va el rumbo de la economía. Ya se sabe que la economía este año va a crecer en forma más moderada que el año pasado. Los más optimistas dicen que puede llegar al 4, 3,5 el consenso, los más pesimistas cerca del 3. Pero esas cuestiones, digamos, que no merecen discrepancias demasiado grandes. Un año un poco más estable de lo que se esperaba, ¿no? Aparentemente sí. Y vamos a ir repasando algunos de los aspectos que hacen a esta situación de la economía, que siempre son importantes. Más que plantear una opinión, vamos a volcar a los televidentes elementos para que, bueno, también los televidentes tengan cuestiones como para discutir y plantear. Uno de los temas siempre importantes son las cuentas públicas, ¿verdad? El tema de la situación fiscal. Ahí tenemos una placa en la que estamos viendo en forma muy esquemática. Digamos que a julio, como tú decías, al cierre del año móvil, a julio del año 2013, estamos con un déficit fiscal de 1.000 millones de dólares, que es alrededor de 1,9% del PBI. Como cifra absoluta es bastante importante el déficit, sería mejor que fuera menor, pero está mejorando respecto a lo que había cerrado el año pasado, que había estado bastante complicado. Los ingresos de GIS principales son unos 10.000 millones de dólares, el BPS tiene también ingresos importantes, pero no cubren todas las jubilaciones, y bueno, eso suma unos 16.500 millones de dólares, y los egresos son 1.000 millones de dólares más. Por lo tanto, ahí llega el déficit. Sueldos 2.800, jubilaciones, fíjense qué importante el gasto en jubilaciones, 5.100 millones de dólares. Fíjense que las jubilaciones, hay que acordarse, en Uruguay, están atadas al ingreso salarial. Es decir que lo que va a sobrevenir ahora, que se está incluso demorando, según el ministro de Trabajo, que son las negociaciones en los consejos de salarios, en la medida que el salario real sube, también suben las jubilaciones en términos reales. Hay un ajuste allí que está definido en la Constitución después de la reforma del año 89. Por lo tanto, cuando la economía y las negociaciones salariales otorgan un aumento del salario real, automáticamente se genera un aumento del gasto real en jubilaciones. Claro. Asunto para nada menor, ¿verdad? Los datos que nos das, Nicolás, dicen que los ingresos del BPS están en 4.000 millones y los egresos en 5.100. O sea, ahí sí ya está la brecha del déficit. La brecha del déficit, exactamente. Hay que acordarse que, bueno, el BPS tiene su recaudación, luego tiene que transferir también todo lo que son los aportes a las AFAPs, por supuesto, y hay un elemento que a veces no se tiene todo presente. De lo que pagamos de IVA, ese 22% por la generalidad de las transacciones, hay 7 puntos que van automáticos al BPS para cubrir, bueno, históricamente un déficit que se generó y que eso es una recaudación automática que tiene definida el BPS, que es como propia. También el IAS, el impuesto, digamos, a la renta de los jubilados, también va todo para el BPS. Y aún así, bueno, ahí se compensa un poco porque parte de lo que recauda la DGI va automáticamente para BPS, pero aún así el BPS tiene un cierto déficit, pero bueno, ahí logra componer un poco los equilibrios. En definitiva, en este primer capítulo, un déficit que si bien es importante, casi 2% del PBI, recordemos que el año pasado terminó casi 3. O sea que siempre estará esa discusión de cuánto es el ideal, ¿verdad? Si el ideal es 0 o el ideal es, bueno, tener un margen de movimiento. Yo recuerdo que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, hace ya un tiempo planteaba como cuestión de filosofía económica que él no es del todo partidario de momentos de crecimiento generar ahorro para después gastar. En la medida que la economía está sólida, el presupuesto se puede ampliar, es lo que ha hecho el gobierno, y luego, claro, lo ha dejado relativamente constante, las rendiciones de cuentas han aumentado un poco el gasto, pero la discusión de la rendición de cuentas, bueno, lo habrás percibido, Pepe, los televidentes también, ha sido bastante dura porque el gobierno no dio demasiado aumento de gasto. Dio algo, educación, algún otro capítulo, la UTEC, pero poco más de eso y por eso tanta conflictividad. Otro capítulo de lo que es la situación de la economía, que es preocupación permanente, el tema del dólar, lo comentábamos contigo en la previa cuando estábamos produciendo el programa. El dólar que está bastante movido, está bastante volátil. Seguramente los uruguayos no estamos tan acostumbrados a ver el dólar fluctuando tanto, pero lo cierto es que en muchas de las economías del mundo esto es bastante habitual. Y yo diría que hasta el Banco Central está incluso cómodo con esta situación de que el dólar tenga su volatilidad, porque eso también hace a que, bueno, las personas
dependan menos del dólar, equilibren más sus ahorros con algo de pesos. Eso puede ser un efecto. Además digamos, con variables que no digamos, son manejables desde Uruguay. No se controla de Uruguay, ¿no? exactamente. Y en la medida que estamos con un tipo de cambio fluctuante, en la medida que el régimen cambiario que tenemos no es de tipo de cambio fijo, sino variable, con acotaciones, ¿verdad? El Banco Central en su momento tuvo que intervenir para sostenerlo. Ahora ha dejado el dólar libre, ha tenido algunas subas importantes, ahora bajó un poquito. No se descarta que en un momento puede intervenir si es que se va muy para arriba, pero siempre en un margen de que el dólar se ubique donde él quiere, para decirlo de alguna manera. Ahora, el dólar es importante por los temas de la competitividad del Uruguay, de que la economía no se encarezca mucho. Y aquí hay una noticia positiva, así como la del déficit es positiva, mirar desde el punto de vista que lo veíamos. La suba del dólar es positiva porque Uruguay se abarata un poco en dólares, veníamos muy caros y además sigue las tendencias en la región. Fíjense ustedes, tenemos ahí la cotización del dólar en promedio, ¿verdad? En Uruguay en estos últimos días, 22 pesos con 30, en Brasil, 2 reales con 30. En el último año, como hemos sabido, mejor dicho, en lo que va del año 2013, 15% subió el dólar en Uruguay, o sea, desde el 31 de diciembre pasado hasta ahora, y en Brasil le subió 12%, es decir, que le hemos ganado un poco a Brasil. Se ha revertido un poco eso, en Brasil había subido bastante más, ¿no? Exacto, y bajó, porque antes, como tú bien decís, había llegado a cerca de 2.40 el dólar en Brasil, ahora está en 2.30, y en Uruguay se ha sostenido con alguna fluctuación. Pero de todas maneras venimos con un cierto atraso. Si tomamos los últimos 12 meses, Brasil ha tenido una devaluación del 13%, Uruguay del 5%. Todavía ahí tenemos un cierto retraso. No es cuestión de esto emparejarlo al milímetro, pero bueno, como lo ha dicho el propio presidente Mujica, después de reunirse con las autoridades de la Asociación Rural en estos días en el Prado, la idea es seguir siempre a Brasil, no nos podemos separar mucho del vecino. Estos son elementos que son positivos desde mi punto de vista porque equilibran a la macroeconomía. Uruguay viene consumiendo mucho. No es que el sector exportador esté complicado, pero siempre es bueno que el dólar tenga una cierta valorización porque son los ingresos externos. Hay sectores de la exportación que están bien, pero otros como el turismo, es un alivio que el dólar tenga una cierta recuperación para que la temporada se encare con un poco más de firmeza. Igual está complicado porque Argentina ha devaluado mucho, bueno, Brasil está allí parejo, pero de todas maneras, desde ese punto de vista es una buena noticia que el dólar haya tenido este ajuste. Ahora, hay algunos otros capítulos que están un poco más complicados. Vamos a ver ahora los datos que tenemos respecto al tema del mercado de trabajo. El mercado de trabajo, que en términos históricos está bien, tuvo en el mes de julio ya a una señal de un cierto deterioro, y ahí tenemos los indicadores. Estamos tomando julio de cada año, julio de 2013, julio de 2012, como vemos ahí. La tasa de actividad bajó, es decir, ya no hay tanta gente buscando trabajo como el año pasado a esta misma altura. Ese es un porcentaje, ¿verdad? 63%, el número de personas con más de 14 años que busca o tiene empleo. Bajó. Pero aún así, si hay menos, digamos, oferta laboral, uno tendría que pensar, bueno, el mercado de trabajo mejora. Pero cayeron los puestos de trabajo, la tasa de empleo cayó más todavía, más de un punto, casi un punto y medio, quedó en 58,5. Y ahí donde viene una luz amarilla porque la economía en promedio está, digamos, retrocediendo un poquito en términos de puestos de trabajo. Y por eso que subió un poquito el desempleo, 7,1%. Es la tasa que miramos primero, la de desempleo, que claro, es la que expresa más el problema de no conseguir trabajo. Pero el dato más importante, creo yo, es el del empleo. Y bueno, ahí ya la economía está con cierta estabilidad o una cierta caída en la generación de puestos de trabajo, un dato que hay que atender porque eso no puede caer demasiado. Y ahora se viene la culminación de Monte del Plata en la construcción, ya no tiene el mismo ritmo la construcción en Punta del Este, y bueno, son cuestiones que merecen una alerta, ¿no? Habrá que ver si pueden compensar algunos otros proyectos que están por allí. Se habla del proyecto de megaminería, por ejemplo, de Aratirí y algunas otras construcciones, ¿verdad? Efectivamente, es así, Pepe, que unos proyectos, digamos, tome la posta de otros, y también una dinámica de la inversión pública que en este último año, mirado desde el punto de vista crítico, se puede decir, bueno, siempre en los años electorales hay un mayor despliegue de inversión pública, y es cierto, salvo excepciones, pero también hay una dinámica de los proyectos. Los gobiernos arrancan, empiezan a preparar, pasa un año, pasan dos, bueno, al final arrancan y la ejecución presupuestal es como que se corre hacia los últimos meses de la administración, y eso suele pasar también. Y bueno, la inversión pública en los próximos meses va a estar bastante dinámica y compensando un poco eso que estamos viendo en el mercado de trabajo. Si te parece, como último capítulo, vemos los precios. ¿Qué está pasando? Bueno, con la inflación. Con la inflación. En las góndolas de los supermercados, los servicios que uno paga. Ahí está, por eso son los grandes aspectos. Los precios de los supermercados los vemos todos los días y son los que más irritan. Y asustan bastante a veces. Y sí, lamentablemente hay algunos alimentos que han tenido aumentos importantes. Yo me estaba fijando en el registro del Instituto Nacional de Estadística. Ustedes pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Estadística, tienen todos los precios, todas las variables, y es muy transparente el mecanismo de cálculo, ¿no?
Precios como el arroz, el azúcar, algunos lácteos básicos, incluso algunas carnes, han tenido aumentos moderados. 6, 7, 9, 4%. Algunos, bueno, hay algunas frutas que han caído incluso en su precio, pero hay otros alimentos que efectivamente han aumentado mucho, muchas frutas y verduras, algunos alimentos elaborados, los panificados han aumentado más de 10% en promedio en el último año. Pero como tú bien decís, también hay tarifas, y no solamente los alimentos que han aumentado, también educación, alquiler, algunos capítulos de la salud, y la inflación que se ha ido en el último dato al 8,85, casi 9%, y ahí vemos la gráfica histórica. El dato de inflación ya lo tenemos actualizado a agosto, ¿verdad? Es el último dato. Y bueno, está con ganas de irse un poco para arriba, y por lo tanto estamos no es una situación cómoda. Los picos del 2006, ¿verdad? La verdad es que en 2007, sí, 2006-2007 el gobierno en aquel momento desplegó algunos acuerdos con los arroceros, con los frigoríficos para moderar algunos precios, como que tuvo una actividad para intervenir un poco en el mercado, no una intervención obligatoria, pero sí para moderar los precios. Ahora no lo ha hecho, pero la suba del dólar, por ejemplo el tema de los combustibles, que todavía está en discusión si tiene que subir, si no, porque el petróleo ha subido, también el dólar ha subido, pueden darle una presión a los precios. Los economistas en general dicen que no se va a ir al 10%, y que es lógico que con un gasto de público que está aumentando un poco, o bastante, y una economía que está dinámica, con ajustes salariales también, que han recuperado salario, que la inflación se haya ido un poco para arriba, es hasta lógico y coherente. El tema es que no se genere una espiral que complica un poco más de lo que ya está complicando. Se vienen las negociaciones salariales, esto es un encarecimiento de la economía, entonces de poco sirve un aumento del dólar del 10% si los precios también suben 10%, por eso que la inflación hay que seguirla de cerca. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía, los esperamos.